Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Les pido unos segundos que me regalen antes de empezar con el estudio. Nada más quiero estar seguro de que se está escuchando. Ustedes, les pido unos segundos que me regalen. Muy bien, se está escuchando. Es un placer que estemos juntos otra vez a través de Facebook con el propósito de seguir con el estudio del reino de Dios. Vamos aproximándonos a la mitad del camino. Esta es la tercera sesión, es la sesión número 3 de 6. Así de que vamos casi a la mitad del camino. Terminando esta clase, con el favor de Dios, estaremos en la mitad del camino. Esta sesión va a ser muy interesante porque en ella veremos el establecimiento del reino. No sin antes hacer un breve recuento de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Primeramente, hemos notado los diferentes usos del concepto reino de Dios. Hemos visto que al menos son 4 formas que se mencionan en las Sagradas Escrituras para hablar del reino de Dios. El dominio universal, el dominio universal que Dios tiene es su reino. La nación de Israel fue considerada su reino, y los redimidos en el reino de Cristo, que es la era en la que vivimos. Y el otro, o la otra forma, como se menciona reino de Dios, es hablando del reino eterno en el cielo. Uno de esos hace referencia entonces al reino presente, al reino de Cristo. Y esto indica que el reino está entre nosotros, ¿verdad? De una forma curiosa y pudiendo sincronizar las ideas al hablar de el reino en el que vivimos ahora, pues prácticamente ya estamos diciendo que ya es un reino existente. Esto involucra que este reino tuvo un principio. Estudiaremos cuándo fue establecido este reino. Estudiosos de la Biblia saben que fue prometido y también que fue cumplido el reino o el establecimiento del reino. Vamos a ver el momento preciso de su establecimiento. Esto dejaría a la doctrina del premilenialismo como una falsa doctrina, por decir que el reino de Dios no ha sido establecido aún y que Cristo fue rechazado en su primera venida y así que no pudo establecer su reino, y que vendrá por segunda vez a establecerlo. Esto es los 1000 años que ellos están esperando. Déjeme decirle algo, amado hermano, amada hermana y amigos, amigas que están escuchándonos. La doctrina del premilenialismo es una doctrina humana. Son muchas cosas que están equivocadas en esa doctrina. A eso agreguemos las diferentes formas de un reino fuera del primer siglo, ¿verdad? Hay muchos reinos que los hombres manejan en el mundo que vivimos. Y no vamos a polemizar en todas las formas de reino que el ser humano ha hecho. Si podemos demostrar, amados, que el reino de Cristo fue establecido en el tiempo de los apóstoles, con eso se cae toda falsa doctrina.
acerca del reino de Cristo. Segunda a los Corintios 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si nosotros podemos demostrar que el reino fue establecido en el primer siglo, no tenemos que meternos a tanta discusión. Realmente lo que hemos visto en la primera sesión y en la segunda sesión es solamente una parte muy pequeña de todo lo que se puede analizar acerca de cómo el hombre ha estado equivocado, pero nuestra intención principal es demostrar que el reino de Dios está presente, que el reino de Dios existe. Ahora vamos a hablar de cuándo empezó. Pero antes de mostrar el tiempo del establecimiento, vamos a plasmar unas ideas aquí muy importantes que nos van a ayudar a través de este estudio. La Biblia, para hablar de su gente en el Nuevo Testamento, lo hace de diferentes maneras. Y la Biblia enseña que cada una de esas maneras son correctas y que cada identidad es lo mismo. Por ejemplo, hablando del primer punto, vamos a analizar que el reino, iglesia, se describe en otras formas. El reino de Dios, la iglesia, se describe también en otras formas. Los hijos de Dios se describen como hijos de Dios, se describen como salvos, se describen como siervos, hijos, discípulos, creyentes, fieles, hermanos o cristianos. Cuando nosotros analizamos las ilustraciones de muchas formas de hablar, podemos entender mejor el concepto que Dios tiene acerca del reino e iglesia. Por ejemplo, un hombre, vamos a hablar de un hombre director de la casa, el padre de familia. También es hijo, es esposo, es padre, es proveedor, es entrenador, etcétera. O sea, se le puede conocer con muchos calificativos. Cuando hablamos de una mujer es hija, esposa, madre, ama de casa, secretaria, doctora, ingeniera, etcétera. Así de que no es raro entonces que en el Nuevo Testamento encontremos diferentes formas de identificar a los hijos de Dios y diferentes formas de identificar el reino o iglesia. Por ejemplo, algunos términos que se usan para iglesia: la familia de Dios, reino, casa de Dios, cuerpo de Cristo, rebaño del Señor, viña del Señor. Hay muchos adjetivos para identificar a la gente de Dios, al pueblo de Dios en el tiempo en el que vivimos. Mientras que en el mundo de los premilenialistas quieren dividir los términos reino e iglesia como si fueran dos formas separadas por un montón de siglos, Dios usa los dos términos de una manera alternativa. Fíjese bien aquí, la palabra alternativa es muy importante. O sea que Dios a veces está hablando de algo que se hace y a veces dice el reino y a veces dice iglesia. O sea que los dos términos se usan de una manera alternativa porque para Dios es el mismo estado, dicho de dos formas diferentes. Por ejemplo, los términos iglesia y reino son usados intercambiablemente por el Señor. Por ejemplo, la promesa fue edificar su iglesia y dar a Pedro las llaves del reino. Note ahí. Vamos ahí en Mateo 16, por favor. Mateo 16 del 16 al 20. Mateo 16 del 16 al 20 dice de la siguiente manera:
Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces le mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Por mientras tenían que abstenerse de decirlo, porque así convenía el momento. Pero aquí la importancia es acerca de cómo conocía a la gente a Jesús. Unos decían que era Elías, otros que era Jeremías, otros decían que algún otro profeta, otros aún decían que era Juan el Bautista. Entonces Jesús le dice a los apóstoles: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, tomando la voz de los apóstoles, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo aprovecha la declaración de Pedro para darle algunas afirmaciones muy, muy interesantes para nosotros. Dijo el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El que tiene la autoridad en la palabra de Dios es Dios. Lo que Pedro estaba diciendo era de Dios, por lo tanto era correcto. Y yo también, dice Cristo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo alusión a la confesión de Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí el Señor Jesucristo está hablando de la iglesia como algo que sería edificado por él. Y luego mire cómo habla, está hablando de la iglesia y luego habla del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desateres en la tierra será desatado en los cielos. Yo le puedo decir que allí se está refiriendo a iglesia y reino como la misma situación. Pero yo sé que muchos de mis amigos religiosos no lo creen así, porque entonces tendrían que aceptar que el reino ha sido establecido, que fue establecido en tiempos del apóstol Pedro. Bueno, si nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de que Jesús le está diciendo a Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Pedro iba a tener unas llaves. Indudablemente que esas llaves iban a ser para abrir algo. Entonces, cuando hablamos de la acción de la iglesia, el apóstol Pedro, al tener las llaves del reino, iba a tener autoridad para atar y desatar. Esto quiere decir para enseñar, advertir y también para decir: estás en pecado y debes de corregirte. Y cuando hablamos de Mateo, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, ahí nada más es cuestión de que le dé vuelta a la página. Y leemos versículos 17 y 18. Mateo 18, versículos 17 y 18. El apóstol Pedro y los demás apóstoles y mucha gente que oía a Jesús están escuchando esta enseñanza. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil o publicano. Y luego repite las palabras que había dicho en Mateo en el capítulo 16. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús en Mateo 16 le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando del reino. Te daré las llaves del reino. Y aquí está hablando de la iglesia. No menciona la palabra reino, pero está diciendo: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿En dónde iba a ser esta acción de atar y desatar? Acá está hablando de que te daré las llaves del reino para que ates y desates. Y aquí está hablando de la iglesia para que ates y desates. Entonces, la misma acción que se hace en el reino se hace en la iglesia. Atar y desatar se hace en la iglesia. Atar y desatar se hace en el reino de Dios. Si usted lee Mateo capítulo 16 y lee todo el contexto, se va a dar cuenta de que atar y desatar está dentro del reino de Dios. Y cuando habla aquí de la iglesia, en el capítulo 18, porque está diciendo: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de la disciplina que debe de tener la iglesia muy presente. Cuando un hermano peca contra otro hermano, el hermano ofendido tiene toda la libertad y la responsabilidad de ir a hablar con su hermano. Si el hermano que ofendió, si el hermano que pecó no quiere reconocerlo, el ofendido o el que sorprende al hermano en pecado puede ir a tomar 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Eso es lo que está hablando aquí en Mateo capítulo 18. Y dice que cuando van 2 o 3 y aún así el pecador persiste en seguir en su pecado, entonces Cristo le está diciendo a los apóstoles: entonces dilo a la iglesia, para que la iglesia tome parte y vaya también y hable con esta persona, y esta persona a lo mejor es convenida y reconvenida y hace arreglos. Pero si no oye a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Lo que ates en cuanto a las decisiones que vas a tomar por las instrucciones que yo te estoy dando, lo que ates en la tierra, o sea, lo que acuerdes en la tierra, será acordado en el cielo. Y lo que desacuerdes en la tierra será desacordado en el cielo. Entonces, aquí habla de la iglesia claramente como atar y desatar en la iglesia. Y acá en el capítulo 16 habla de atar y desatar en el reino. Así de que esta acción de atar y desatar está en la iglesia y está en el reino. En las dos entidades, pero que son una misma. Son dos funciones, pero una misma entidad espiritual. Iglesia, reino. ¿Qué me dice usted de la cena del Señor, tan conocida por nosotros los hermanos en Cristo? La cena del Señor o la mesa del Señor es un evento y es un acto que está presente en el reino de Dios. Lucas 22, 29 y 30, por favor. Mire lo que dice Lucas 22, 29 y 30. El apóstol, Lucas, discípulo del apóstol Pablo, nos dice ahí en Lucas 22, versículo del 29 al 30, hablando palabras de Jesucristo: yo pues les asigno un reino. Fíjese, ahí le está hablando a los apóstoles y les está diciendo el Señor: yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Dónde iban a estar sentados los apóstoles teniendo comunión con Cristo?
en su reino, en su reino. Ahora, esta acción es en cuanto a la cena del Señor, es en cuanto a la mesa del Señor. Si usted se da cuenta y lee los versículos, ahí está hablando de lo que iba a pasar cuando el Señor Jesucristo está a punto de partir. Cuando el Señor Jesucristo toma la actitud de tomar una toalla y ceñírsela para lavar los pies de Jesús, según Juan. Y si nosotros tenemos dudas todavía, pues allá en Mateo capítulo 26, podemos leer también Mateo 26, por favor. Y mire lo que dice ahí el apóstol Mateo. Mateo capítulo 26. Y podemos leer de los versículos 26 en adelante. Dice, y mientras comían, aquí ya está hablando de la cena de la Pascua, de la comida de la Pascua, y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Note el versículo 29, por favor. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo está haciendo una clara referencia a la comunión que Él tiene con los cristianos, con los discípulos, en el momento de acordarse de su muerte. Está haciendo una clara referencia a ello. Mientras que ellos están siendo partícipes aquí en la institución, Jesús ya no lo iba a tomar hasta que no estuviera en el cielo. Y de esa manera, cuando nosotros participamos el pan sin levadura y del jugo de uva, estamos teniendo una comunión con Cristo. Así de que la cena del Señor está en la iglesia, es donde participamos, pero es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Pablo enseñó allí en Corintios, en la primera carta, capítulo 11, por favor. Primera a los Corintios 11. Primera a los Corintios 11. Y vamos a ver los versículos del 23 al 30, por favor. Primera a los Corintios 11, del 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Entonces, cuando hay la participación de la cena, el Señor Jesucristo habla de esa participación en el reino. El apóstol Pablo lo está mencionando en la iglesia. Es un mandamiento para que los hermanos lo hagan en la iglesia. Los hermanos de Corintio ya estaban participando de la cena del Señor, pero lo estaban haciendo de una forma desordenada. Era una adulteración de la cena del Señor, pudiéramos decir, porque unos llevaban mucho jugo, mucho pan y comían hasta saciarse como si fuera una comida, mientras que otros no tenían jugo, no tenían pan y no se esperaban, lo hacían como si fuera algo secular. Y realmente esto de la cena del Señor tiene un sentido muy, muy espiritual. Por eso, amados, es muy importante observar que la cena del Señor se debe de participar como iglesia, como reino. Todavía estoy viendo discusiones, todavía estoy viendo hermanos que están discutiendo acerca de lo que es la iglesia y de lo que es una clase y que por qué la cena no y por qué si una clase la podemos tener en la casa.
Es muy importante que entendamos de que esto es una participación como iglesia o como reino de Dios. Por lo tanto, deben de estar involucrados los hermanos y hacerlo juntos. Es como cuando hablamos de los cantos. Los cantos en Colosenses 3:16 dice que son para edificarnos unos a otros, con cantos, con himnos, con salmos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros estamos reunidos, no podemos estar cantando para nosotros mismos. Tenemos que estar cantando para que se oiga, de tal manera que los demás sean edificados por el canto y yo sea edificado por lo que oigo también. Esa es la idea de los cantos en el culto de adoración. Ahora, usted puede cantar en la casa, usted puede cantar en el camino, usted puede cantar en todas partes porque hay otros pasajes en la Biblia que enseñan que los cantos pueden ser para cualquier ocasión, igual que la oración. Pero hablando específicamente de la cena solamente es en donde está la iglesia reunida, donde está el reino de Dios, donde la familia de Dios acordó reunirse para servir y para adorar a Dios. Así de que ya vimos que el apóstol Pablo está hablando de la cena del Señor en la iglesia. El Señor Jesucristo menciona la cena del Señor en el reino. ¿Quién puede estar equivocado? Bueno, si yo preguntara esto, a lo mejor alguien me diría, no, pues ahí el que está equivocado es Pablo, ¿verdad? Y, y entonces vamos a decir que Pablo se equivocó al decir que la cena del Señor debe estar en la iglesia. Esto no tiene ni vuelta de hoja, amados. Esto no tiene ni vuelta de hoja. Pablo no ordenó la cena del Señor en un lugar equivocado. Pablo ordenó la cena del Señor donde es la cena del Señor, porque él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, al igual que todo hermano en el primer siglo que fue aprobado por Dios, que estaba haciendo algo y que era aprobado por Dios. Entonces, el apóstol Pablo no estaba equivocado. La cena del Señor está en el reino, la cena del Señor está en la iglesia, porque la iglesia y reino son alternativos. Usted puede decir, voy al reino a adorar a Dios. Usted puede decir, voy a juntarme con la iglesia a adorar a Dios. Puede, puede decirlo de esa manera. Estamos más identificados con la palabra iglesia, pues por eso tenemos que tener esta clase de estudios del reino, porque el reino fue establecido en el mismo momento en que la iglesia fue establecida. Otra situación que podemos considerar es acerca de que el reino requiere un nuevo nacimiento. Allá en Juan capítulo 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5, por favor. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Señor, si nazco de agua y de espíritu, entro al reino, ¿cuál sería la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Pues claramente, ¿verdad? Que sí. Ahora, esto es cuando uno nace de agua y de espíritu, uno entra al reino. Y el apóstol Pedro dice allá en Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25, por favor. Mire lo que dice ahí el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro, ¿a quién le está hablando? Mire el versículo 1 del capítulo 1. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, fíjese ahí la palabra elegidos, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Le está hablando a la iglesia, hermanos. Le está hablando a la iglesia, a las obras que habían sido hechas por causa de la dispersión. Le está hablando a hermanos que se reunían. Y esos hermanos habían sido purificados en sus almas por obedecer a la verdad mediante el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios y es el que da las instrucciones de cómo podemos ser salvos. ¿Quién estaba guiando a Pedro cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés junto con los 11? ¿Qué palabra compungió de corazón a aquellos como 3,000 que se bautizaron? ¿Era palabra que estaba hablando Pedro? Claro que sí. Pero ¿quién estaba detrás de Pedro? El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro. Entonces, por el Espíritu nosotros recibimos la palabra que nos hace entender cómo podemos purificar, cómo podemos lavar nuestros pecados. Y luego dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque es la palabra de Dios. El versículo 25 en la última parte, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, personas oyendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, aceptando esa palabra, son renacidos porque esa palabra fue sembrada en el corazón y dio fruto y ahora andan en vida nueva. La pregunta es, ¿en dónde? ¿A dónde fueron a dar ellos que aceptaron el Evangelio? En la iglesia, ¿verdad? Mientras que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. A estos hermanos se les podía haber dicho, si no son renacidos de la simiente incorruptible, no pueden entrar a la iglesia, no pueden ser miembros de la iglesia. Pero gracias a que fueron obedientes a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo, estas personas fueron renacidas y fueron agregadas a la iglesia porque eran hermanos que pertenecían a la iglesia. La iglesia de Dios, hermanos, también es conocida en la palabra de Dios como la casa de Dios, igual que el reino. Dice en Timoteo, si vamos a la primera carta de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, un versículo muy conocido. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde el versículo 14, por favor, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se fija? La casa de Dios, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, el reino de Cristo. Entonces, iglesia, casa y reino de Dios es lo mismo. Hacemos hincapié y recalcamos esto porque es muy importante.
si no hacemos énfasis, pues se puede fácilmente perder para aquellos que no tienen tanta ubicación o no se han identificado tanto como nosotros en cuanto a mencionar al reino de Dios alternativamente con la iglesia. Si el reino y la iglesia no son lo mismo, entonces deberían de tener alguna diferencia con relación a su cabeza. Y vamos a ver que hay una sola cabeza que es para el reino y para la iglesia. Si no fueran lo mismo, entonces tendríamos que encontrar cabezas diferentes o la misma cabeza pero en diferentes tiempos. Pero cuando la Biblia nos habla de que alguien es la cabeza del reino, o sea, el rey del reino, y luego nos dice que ese mismo es la cabeza de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a contradecir a Dios? ¿Vamos a decirle, Señor, te equivocaste? Claro que no. Allá en Hechos 17:7, por favor. Hechos 17:7. Hechos 17:7. Mire lo que dice, por favor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ah, no sé si tomé mal el versículo, déjeme ver. Aquí está. Dice, a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Estaba teniendo problema en Tesalónica por predicar el evangelio de Cristo. Y una de las acusaciones eran que decían que había otro rey. Y cuando dicen otro rey, ellos mismos dicen Jesús, porque eso era la predicación de Pablo, de los que andaban con Pablo y de los demás apóstoles. Así de que es Jesús el que se reconoce como rey. Y de tal manera que hasta los gentiles reconocían que eso era lo que se decía de Jesús. Pero cuando nosotros vemos allá en Apocalipsis 1:5, por favor, confirmamos Apocalipsis 1:5. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hubo? Al rey soberano, al soberano de los reyes, al rey de reyes. Entonces, Jesucristo era predicado por los apóstoles como rey y señor. Juan está dando un argumento acerca de Jesús como rey de reyes, como soberano de los reyes. Entonces entendemos que ese rey es Jesús. Y cuando nosotros indagamos acerca de que quién es la cabeza de la iglesia, allá en Filipenses 1:22 y 23, yo sé que ustedes entienden esto y lo han visto muchas veces posiblemente, pero ojalá y lo pudiera subrayar si no lo tiene subrayado, porque es importante demostrar que Jesús es la cabeza de la iglesia, así como es el rey en el reino. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así de que si el reino y la iglesia no son lo mismo, entonces deberían de tener diferente cabeza. Pero reino e iglesia es lo mismo, tienen la misma cabeza. Llámese cabeza o rey, Jesucristo es el que gobierna. Jesucristo es el que manda. Por eso muchas veces a que nos han indagado o nos han interrogado, ¿verdad? De que cuál es nuestra cabeza visible,
porque se les hace algo extraño de una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia autónoma, y luego preguntan, bueno, y ahí en esa iglesia, ¿quién es el mero mero? ¿Verdad? Y no, pues Cristo. No, 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 pero tiene que haber alguien visible. No, señor. Si alguien en la iglesia quiere fungir como jefe, no se está sujetando a Cristo. Por lo tanto, la iglesia no lo va a aceptar. Para que alguien en la iglesia tenga voz y voto, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios, tiene que estar sujeto a los mandamientos de Dios. Y en la iglesia tenemos oficios, y son oficios mandados por Dios. Son oficios que Dios ha establecido para que la iglesia camine de una manera correcta, de una manera armoniosa. Pero no son jefes. Pudiéramos decir que es mejor el término los mejores siervos o los siervos más destacados, ¿verdad? Que decir que es el jefe, que es el que reparte el queso. Y ahorita que estoy viendo aquí a hermanos que están ahí en el chat, y les agradezco mucho que estén ahí, y yo sé que muchos de ustedes han tenido problemas con la situación de defender la palabra de Dios en el aspecto de que solamente nos guiamos por la cabeza que es Cristo el Señor, que Cristo es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Ha habido problemas por eso. Y le voy a decir por qué, amado hermano, hermana, muchas veces en las iglesias, especialmente en las iglesias latinas, posiblemente en otros países también, pero es diferente en Estados Unidos, ¿verdad? Y no digo que sea mejor, simplemente es diferente. Hay mucho pleito porque pareciera que hermanos que aprenden a predicar o que tienen cierta habilidad para predicar, creen que van a ir a una iglesia y van a ser los jefes de la iglesia. Y tienen una conducta muy parecida a los pseudo pastores de las denominaciones. Y eso no es así, amados hermanos. Ustedes lo saben, yo lo sé. Pero sabemos que ese problema existe, donde por la presión de que debe haber una cabeza visible, muchos hermanos toman el control de la iglesia y entonces nada se hace sin que el hermano lo apruebe. Y entonces cuando alguien va a esa iglesia, tiene que preguntar, ¿quién es el hermano encargado de la iglesia? Imagínense. Eso no es así, amados. Si nosotros tenemos un puesto en la iglesia, debe ser un puesto que Dios aprueba. Por ejemplo, si hablamos de Efesios capítulo 4, versículo 11, y alrededor de él, encontramos que hay oficios que Dios pone o que Dios dice que debe de haber en la iglesia, ¿verdad? Habla de los apóstoles, habla de los profetas, habla de los evangelistas, habla de los pastores, habla de los maestros. ¿Se fija? Pero todos estos son oficios para que el cuerpo de Cristo camine. ¿Dónde tenemos los apóstoles y los profetas? Bueno, aquí están registrados. Todo lo que Dios quiso darnos en profecía, aquí está registrado. El trabajo de los apóstoles fue precisamente para que nosotros tuviéramos la palabra escrita. El trabajo de los apóstoles fue para que el evangelio llegara a todo el mundo. Y nosotros tenemos que seguir con esa tarea. Pero tenemos que respetar los oficios que Dios ha establecido para la iglesia. Pero bueno, aquí el punto es, no hay otra cabeza en la iglesia, sino solamente Jesucristo. ¿Mm? No hay un hombre que funge como cabeza de la iglesia. Olvídese. Todavía si ahondáramos más acerca de iglesias que tienen el nombre de una persona o el apellido de una persona, pero no está tan desviada como una iglesia que usa el nombre de alguien que se le ocurrió a una asociación. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que tienen un nombre que se le ocurrió a varios o que se le ocurrió a uno.
pero no tienen autorización bíblica, igual que si un hombre, ¿verdad?, decide llamar a la iglesia como el nombre de él mismo o el nombre de otra persona o el apellido de él o el apellido de otra persona. Por ejemplo, tenemos a nuestros amigos calvinistas, tenemos a los luteranos, tenemos a los wesleyanos, tenemos la iglesia de José Gallo, tenemos la iglesia de Maradona. Olvídese, ¿a dónde vamos a parar? ¿Quién es la cabeza en esas iglesias? Y así en cada una de las denominaciones, porque están honrando y glorificando a quien instituyó esas iglesias más que al que instituyó la iglesia en el primer siglo. Pero bueno, estamos tratando de dejar claro acerca del reino con la iglesia, y yo creo que por cuestiones de tiempo tengo que hacer un corte aquí de algunos argumentos que traía todavía, porque vamos a ver este segundo punto acerca del establecimiento de la iglesia. Preguntas o comentarios acerca del primer punto, con toda confianza. Póngamelo ahí, escríbamelo. Y yo con mucho gusto voy a contestar lo que usted pregunte, como lo he hecho en los estudios pasados. Muchos hermanos, muchos visitantes entran. Ahorita hay pocos hermanos, pero gracias a Dios que con el tiempo, 1, 2 o 3 hermanos que entren por día se va acumulando y van haciendo preguntas. Sea uno o sean 100, no importa. Lo importante es que la palabra de Dios camine, siga, que se pueda hablar de ella con libertad a pesar de la pandemia. Gracias a Dios que no podemos parar de hablar la palabra de Dios. No debemos. El reino mencionado para hacer en el futuro, el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se ha acercado. Cristo dijo, el reino de Dios está cerca. Los apóstoles también hablaron de ello como algo cerca, pero a un futuro cercano. Tuvo que tener un cumplimiento. Isaías, el profeta de Dios, en el Antiguo Testamento, un hombre que vivió cerca de 700 años antes de Cristo, habló que la casa de Jehová sería establecida en Jerusalén. Dice en Isaías 2, del 1 al 4. Vamos a la profecía, por favor. Isaías 2, del 1 al 4. Isaías 2, del 1 al 4. Y veamos ahí cómo el profeta Isaías habla de ello. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá en Jerusalén. Acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Más. No habrá más ejército cuando venga esto. No habrá que pelear con armas. Y ahí está la profecía de Isaías. Y más tarde Isaías habló de lo mismo con un poquito diferentes palabras en el capítulo 66 del 5 al 8, por favor. Isaías 66 del 5 al 8. Isaías 66 del 5 al 8. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen,
y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y si nos ponemos a analizar estas profecías, vamos a encontrar de que estas profecías estaban apuntando hacia la iglesia, hacia el reino de Cristo. Estaban apuntando hacia una gente que iba a nacer apenas. Estaban apuntando hacia un estado donde la gente iba a tener una convivencia. Está profetizando acerca de cómo los que estaban sintiéndose dentro del reino ya no iban a estar adentro del reino, o más bien ese reino se iba a acabar e iba a empezar otro reino. La situación es muy parecida, hermanos, a lo que el profeta Daniel también habla con otras palabras allá en Daniel 2:44. Daniel 2:44, por favor, aunque podemos leer bastantes versículos de Daniel, vamos a tratar de hablar de esto, de estos reinos que vendrían después del sueño que tuvo Nabucodonosor. Y hablamos ahí en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces la información de Isaías y de Daniel nos enseñan acerca de algo superior, de algo que iba a durar, que iba a permanecer, mientras que reinos iban y reinos venían. Este reino iba a ser estable. Al momento de establecerse ya no iba a poder moverse de ahí. Así de que esto es una declaración a futuro acerca del reino de Cristo. No estaba en el tiempo de Daniel, no estaba en el tiempo de Isaías, no estaba en el tiempo de los profetas menores, no estaba en tiempo de Jesús, no estaba en tiempo de Juan el Bautista, no estaba en tiempo de los apóstoles mientras vivía Jesús, mientras Jesús andaba con ellos, sino que este reino vino después, amados, vino después. Jesús predicó, el reino de Dios se ha acercado, Mateo 4:17. Jesús enseñó a sus discípulos a orar por la venida del reino. Mateo capítulo 6, versículo 9. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Los apóstoles predicaron que el reino estaba a la mano. ¿Se fija? Jesús prometió, edificaré mi iglesia, y a Pedro le iba a dar las llaves del reino. Mateo 18 y 19, como leímos al principio. Y todo esto en el mismo tiempo, hermanos. Cuando Pedro hiciera uso de esas llaves, cuando Cristo edificaría su iglesia, cuando la promesa de Isaías fuera cumplida, cuando la promesa de Daniel fuera cumplida y aún promesas de Joel, todos los profetas profetizaron acerca de esto. Indagaron, buscaron, investigaron a qué se refería y a quién iba a beneficiar, y no se les fue revelado a quién, ni qué, ni cuándo, sino que no es para ustedes, sino para los que vienen. Sin embargo, ellos en su profecía fueron bien claros, porque las profecías eran dirigidas por Dios. Dios les daba la palabra y ellos la hablaban. Y entonces, cuando vemos el tiempo de Juan, de Cristo, de los apóstoles,
vemos el reino ya muy pronto, muy próximo. Y todo esto, ¿verdad? Nos lleva a la conclusión de que con razón, en el mismo Nuevo Testamento, después de los evangelios, se habla del reino como establecido. Se habla como del reino establecido. Mire, leamos ahí en Hechos 8, por favor. Hechos 8, versículos del 1, el 1 y el 3. Hechos 8, 1 y 3. Hechos 8, 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este capítulo 8 habla de la iglesia ya no como una promesa, sino como establecida. Así de que si hemos entendido que iglesia y reino es el mismo estado, entonces el reino ya estaba establecido. Cuando hablamos de Hechos capítulo 2, hablamos del establecimiento del reino. El establecimiento del reino fue hecho o fue registrado para nuestra información en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 estamos viendo el cumplimiento de muchas promesas acerca de los profetas del Antiguo Testamento, acerca del reino, acerca del nuevo pueblo, acerca de cómo los enemigos iban a ser echados fuera, y de tal manera que empezaría una nueva gente, una nueva generación de personas como pueblo de Dios. Cuando hablamos allí en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí está hablando de cómo había personas de toda la tierra. Eran judíos que en el pasado habían sido dispersados y habían tenido generaciones nuevas en otras naciones, pero la sangre judía que los hacía acercarse a Jerusalén para festejar los festejos de los judíos. Este día de Pentecostés era un día grande para los judíos, posiblemente para muchos judíos todavía lo es, pero era el día en que se festejaba el grano nuevo, el festejo que era después de las 7 semanas de los panes sin levadura, el día 50, después de 7 semanas de estar comiendo panes sin levadura, cerraban con broche de oro un domingo, un primer día de la semana, y ese era el día de Pentecostés. Este es el día de Pentecostés que nos enseña la Escritura después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Había habido muchos días de Pentecostés, pero este día de Pentecostés es muy llamativo porque tiene esa contextuación de ser el día de Pentecostés antes, o perdón, el día de Pentecostés después de que el Señor fue tomado para ir a donde vivía, al cielo. Y esto que estamos leyendo en estos primeros versículos tiene mucha relación con lo que mencionó Isaías acerca de los ruidos que se iban a oír, acerca del alboroto que se iba a escuchar, acerca del poder que iba a ser manifestado. El Señor Jesucristo había dicho en Marcos capítulo 9, versículo 1, muchos de ustedes o muchos de los que están aquí no gustarán la muerte sin haber visto el reino venir con poder. Y ahí están los apóstoles, pero también hay otros discípulos ahí siendo testigos del advenimiento del Espíritu Santo.
enviado por el Señor. Y ahora que está en los apóstoles, empieza el trabajo del Espíritu Santo dándoles don de lenguas para que los apóstoles hablen las maravillas de Dios en las lenguas necesarias para la gente que estaba ahí presente. Este es el advenimiento del reino de Dios. Y entonces nosotros seguimos leyendo todo el capítulo 2 y nos damos cuenta de que la iglesia está establecida ahí. En Hechos capítulo 8 vimos que la iglesia ya estaba establecida, pero ¿cuándo se estableció? Fue en este día de Pentecostés. Esos como 3,000 que fueron bautizados después de la predicación de Pedro y de los demás apóstoles fueron añadidos a la iglesia. Después en el versículo 47 de Hechos 2:42, en el versículo 47 de Hechos 2, en el versículo 47 de Hechos 2, el amado Lucas registró estas palabras, alabando a Dios, ¿verdad? Esta gente, este grupo grande, estos miles de personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia está establecida. El cumplimiento de las profecías en cuanto al advenimiento del reino de Cristo está ya establecido en el día de Pentecostés. Así de que nosotros no tenemos empacho para decir que el Señor Jesús empezó a reinar desde el primer siglo y que nuestros amigos premilenialistas tienen una falsa doctrina. Desafortunadamente, la mayoría de los religiosos están dentro de ese movimiento. Y los que no están dentro de ese movimiento dicen que el reino ya ha sido establecido, pero no en el primer siglo, sino muchos siglos después. También es incorrecto. Así de que el reino de Dios, amados hermanos, está establecido en el momento en que la iglesia se da como iniciada. El reino de Dios es el título, pregunta el hermano Rangel. Alcanzo a ver aquí las letritas, tengo la computadora separada como unos 3 pies por causa de la pandemia, no se crea, es un chascarrillo. Y alcanzo a ver la pregunta del hermano Rangel. El reino de Dios, el establecimiento, esa es la tercera sesión de una serie de 6 lecciones acerca del reino. ¿Se acuerdan que mencionaba yo en la segunda sesión, cuando hablábamos de las formas en que el concepto reino de Dios es manejado en las Sagradas Escrituras? Y que allí hablaba de una vez acerca de cómo Hechos 2:47 menciona que el Señor añadía día a día a la iglesia, a los que iban siendo salvos. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué los añadía a la iglesia? ¿Qué era lo que hacía la gente para que el Señor la añadiera a la iglesia? Bueno, la respuesta es: obedecían el evangelio. Igual que los como 3,000 que se bautizaron ahí en la predicación de Pedro y de los demás apóstoles. Obedecieron la palabra de Dios, obedecieron el mandamiento: arrepiéntete y bautízate para perdón de pecados. Y entonces son añadidos a la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos eso y lo podemos asimilar de tal manera que lo podamos explicar a otras personas, no tendremos ningún problema para entender que así como son añadidos a la iglesia, son añadidos al reino de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13 dice el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo, Pablo? ¿Cuándo los colosenses y tú
amado Pablo, fueron trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes? Y la respuesta sería cuando obedecimos el Evangelio. Cuando escuché aquella voz de Ananías que me dijo, ¿y ahora qué espera? Levántate y bautízate invocando su nombre. Y yo no fui tardo para obedecer, inmediatamente me puse a hacerlo. En ese momento el Señor me trasladó al reino de su amado Hijo. Ajá. Y los colosenses igual cuando obedecieron el Evangelio. Muy bien. Es lo mismo que pasó allá con aquellos que oyeron el Evangelio y fueron añadidos a la iglesia. Entonces, iglesia y reino, lo mismo, establecidos en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, los que obedecían el Evangelio iban siendo añadidos a la iglesia, iban siendo trasladados de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Así de que los que venían a la salvación eran miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, familia de Dios, la viña del Señor, y eran miembros del reino, donde Cristo es el rey, donde Cristo reina. Ahora, Cristo reina en todas partes, Dios reina en todas partes, pero este es el sentido de reino en el sentido universal. Dios es el rey de todas las cosas. Pero en cuanto a los que fueron salvos o a los que aceptaron la salvación, a los que entraron a la salvación, el reino de los redimidos empezó en el día de Pentecostés del año 33 después de Cristo. Y esto es histórico, no nada más lo estamos sacando por lo que dice la Sagrada Escritura. Si usted va a los anaqueles de la historia acerca de la religión, acerca de la primera iglesia, usted va a encontrar cuándo fue establecida la primera iglesia. Claro que va a encontrar mucha falsa información, haciéndole creer que la primera iglesia fue la católica y que fue establecida en el siglo IV, pero que venía desde el siglo I. Pero en la Biblia y en historiadores honestos, historiadores veraces, va a encontrar usted la información de que la iglesia fue establecida en el año 33 después de Cristo, en el primer siglo. No muchos años después, no muchos siglos después, sino en ese momento. Y entonces, si nosotros entendemos esto, no tendremos ningún reparo de que podemos analizar otras situaciones acerca del reino. Hemos visto, amados, entonces, que el reino de Dios ha sido establecido en el año 33, porque Cristo le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Iglesia y reino. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, está abriendo el reino. El evangelio son las llaves del reino. El mensaje de Dios son las llaves del reino. Y son las llaves para entrar a la iglesia también. Y tenemos pendientes 3 estudios más. El siguiente estudio se va a tratar acerca del trabajo en el reino. El quinto estudio va a ser el valor del reino. Y el sexto estudio será cómo se entra al reino. Interesante. Yo les agradezco mucho su atención y su participación, hermanos. Muchas gracias. Me siento bendecido de poder estarles participando en la palabra de Dios. Y también me siento muy contento cuando los escucho, aquellos que están publicando, aquellos que están grabando, aquellos que están escribiendo. Me siento muy, muy bien, porque eso es lo que tenemos que hacer, amados. Participar de la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Yo les agradezco mucho su atención y les pido en el amor de Cristo que inclinemos nuestro rostro y que hagamos una oración para despedirnos del estudio. Vamos a orar.
Padre, agradecemos tu infinito amor y misericordia. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que nos das amor y nos cuidas y nos proteges a pesar de que nada merecemos. Ahora, Padre, por favor, acepta estas peticiones, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, especialmente a aquellos que están enfermos y necesitados, y también bendice a aquellos que han sido afectados por esta epidemia que estamos viviendo. Bendice a los médicos y a los científicos para que ellos encuentren una solución correcta. Ayuda a los gobernantes también para que ellos participen en lo que es mejor para la gente que gobiernan. Y así, Padre, permítenos vivir de una manera sosegada y tranquila, indudablemente con los sufrimientos uh, propios del cristianismo, pero con la fuerza de que tú estás detrás de nosotros, protegiéndonos, amparándonos y guiándonos, Señor. Que cada vez que estudiemos tu palabra seamos atentos y que aprendamos, Señor, y que otros que están alrededor nuestro también sean edificados por la palabra que nosotros mismos hablamos. Si hay alguien en la audiencia que necesita venir a tu reino, Señor, hemos declarado que puede comunicarse a través de algún mensaje por medio de este mismo Facebook. Y te rogamos que bendigas a todas esas almas que escuchan tu bendita palabra y que les ayudes a tomar una buena decisión. Gracias, Padre. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas, en el santo y bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias.